Buenos días, buenas tardes, perdón, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión de Introducción al Lenguaje Incluyente, la cual tiene como objetivo identificar qué es el lenguaje incluyente y su importancia para promover una cultura basada en el respeto a las diferencias, la igualdad y la no discriminación. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en la sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre de la INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada Georgina de Diu Bello, subdirectora de Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En este sentido, daremos paso al mensaje por parte de nuestra autoridad y me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, nuestras primeras palabras en nombre de INAFED y a través de INAFED, en nombre de la Secretaría de Gobernación, van dirigidas al CONAPRED, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y particularmente a su presidenta, doña Claudia Olivia Morales Reza. Recuerdo perfectamente bien que en una ocasión la visitamos en su oficina y desde entonces ha puesto un enorme entusiasmo para que en los temas que tienen que ver con cualquier forma de discriminación podamos cooperar juntos, INAFED y el CONAPRED. Vamos a desarrollar el presente año 7 sesiones que iremos con distintos temas, que iremos presentando mes con mes. El día de hoy el tema es introducción al lenguaje incluyente y que, como ya se dijo, va a estar a cargo de la licenciada Georgina Diediu Bello. Es un tema de enorme actualidad y probablemente el que más ha llamado la atención o en el que se ha puesto mayor atención, se divulga más, es el lenguaje incluyente entre hombres y mujeres. Pero este es muy importante, el de género, pero no es el único en el que hay que poner atención del lenguaje incluyente. En el caso de género, déjenme decir nada más una opinión, lo más importante, el objetivo final que se está buscando es que no hacer visible el papel de la mujer y a las mujeres, la visibilidad, no ignorar y no en todas las lenguas del mundo, pero en el español, que es la lengua, digamos, común, con mucho, mayoritaria que tenemos en México, allí sí está muy claramente marcada la diferencia de género y por eso inadvertidamente muchas personas, mucha gente utiliza las expresiones que enfatizan el género masculino. Lo que ya está escrito, ya está escrito.
pero el trato cotidiano y lo que va conduciendo a nuevas formas del uso del lenguaje debe estar inspirado en una voluntad de inclusión, hombres y mujeres. Pero también hay otras áreas donde tenemos que poner atención. Lo que tiene que ver con preferencia sexual, lo que tiene que ver con pertenencia a otras nacionalidades o a otras culturas, o a lo que denominamos pertenencias étnicas de diferente naturaleza o deficiencias físicas. Y allí, como en lo de género, no nada más tenemos que cuidar las formas gramaticales, las formas de generalizar sin aludir necesariamente a masculino o femenino, sino cuidar las expresiones en sí mismas, que no transporten una idea discriminatoria, como ocurre con algunos diminutivos, que no siempre son de cariño. Cuando decimos, no, pues dile al viejito esto, el indito, el negrito, el cieguito, el sordito, sino cuando aludimos a eso se nos olvida que ahí hay una persona que merece el trato más digno si nos estamos expresando públicamente. Y hay algo más todavía, más allá de las expresiones. Yo entiendo la importancia que tiene el lenguaje verbal, pero también el lenguaje corporal. Yo quiero llamar la atención sobre esto, porque con los gestos puede haber desprecio. Saludar a un grupo de personas y cuando se llega a una que discriminamos, no la vemos ni a los ojos. Dar la mano, darla con afecto. En el acomodo de un grupo, no postergar a quien erróneamente se está considerando inferior. Y agrego todavía otra cosa que cualquiera puede entender. Alguien está tomando la palabra y está entre los grupos que reciben discriminación y los demás empiezan a cuchichear. Perdón, no. Si alguien está haciendo uso de la palabra, todos merecen la misma atención. No cuchichear, no distraerse. Y quizá una última forma de lenguaje discriminatorio. Cuidado con los chistes, que es otra manera de discriminar. Es encontrar por la vía del humor la forma de fortalecer ideas de discriminación. Yo sé que la licenciada Georgina Diodú nos va a ilustrar mucho mejor y mucho más sobre esto, pero su servidor no podía dejar en una materia tan dedicada decirles algunas ideas que me parece importante a la hora de saludar a todos y desearles éxito en este primero de 7 de los diálogos de INAFED con los importantísimos temas de CONAPRED. Saludos a todos y por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho el mensaje por parte de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar con nuestra sesión, queremos invitarlas e invitarlos a ustedes que nos acompañan en Zoom y en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle los micrófonos a la licenciada Georgina de Diu Bello para comenzar con su ponencia. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en específico a la titular, la presidenta Claudia Olivia Morales Reza, estamos en total agradecimiento por la cordial invitación que nos hace el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Ignacio Ovalle Fernández. Muchas gracias. De antemano, creemos que este ejercicio de generar estos diálogos virtuales
y comenzar con esta primera sesión es de mucha importancia, considerando el acercamiento a espacios municipales a nivel local, y esperemos que esta presentación sea de su agrado, y de todos modos mis datos de contacto se encuentran al final de la presentación en caso de que quieran mayor información después de haber concluido con el proceso de preguntas y respuestas. En este caso, bueno, pues les agradezco a todas, todos y todas por estar aquí presentes, a todas las personas que se encuentran conectadas desde las distintas latitudes. La sesión de hoy trata sobre introducción al lenguaje incluyente. Ustedes saben que el lenguaje incluyente, más que ser una imposición desde los discursos de una propuesta de lo que es políticamente correcto, es una recomendación. Es para el uso de un lenguaje que tenga una incidencia al reconocimiento de todas las diversidades a nivel nacional. En este caso, muchas de las personas que se encuentran conectadas seguramente han intentado en algún momento o etapa de su vida, en la secundaria, por ejemplo, o en la preparatoria, o en la universidad, o incluso estando en algún espacio de trabajo, el aprender un idioma. El uso del lenguaje incluyente es exactamente igual. El tener la pauta, aprender algo diferente, nuevo, que sea inclusivo, que reconozca las diversidades y que pueda cambiar la forma de articular verbalmente el día a día de cada una de las personas. Si me pueden apoyar, por favor, con la presentación, sería maravilloso si podemos colocarla en la tercera hoja, por favor. Muchas gracias. En este caso, el día de hoy, uno de los objetivos principales por los cuales estamos aquí convocadas es identificar qué es el lenguaje incluyente principalmente y cuál es su importancia para promover una cultura basada en el respeto de todas las diferencias en temas de igualdad, en temas de no discriminación, por supuesto, y reconociendo la diversidad cultural del mosaico que refiere nuestro país, México, para poder distinguir que hay grupos históricamente discriminados en México, que han sido históricamente excluidos y que el lenguaje incluyente pretende posicionarlos y llamarlos o nombrarles como realmente esas personas quieren ser nombradas. Es decir, reconociendo que cada estado y cada municipio tiene esta diversidad de componentes y las personas deben de ser nombradas tomando en consideración el tema de dignidad y de respeto. La siguiente, por favor. Vamos a iniciar el primer subtema, que es la discriminación estructural y el lenguaje excluyente. Porque seguramente ustedes se preguntarán por qué es importante hablar de discriminación estructural y cómo se conecta con el lenguaje. La que sigue. Cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de que la discriminación se da día a día, es decir, en espacios públicos y privados, en la sociedad en general y en todas las instituciones en las que formamos parte. Y por instituciones me refiero a la familia, a las escuelas, a las instituciones de gobierno, de la administración pública federal, estatal, municipal, organismos autónomos, iniciativas privadas, a todas esas organizaciones de la sociedad civil, universidades académicas, etcétera, que forman parte de precisamente nuestra sociedad. Y que la discriminación estructural se da de manera impersonal, es decir, que cualquier persona, sin importar el espacio público o privado en el que se encuentran, la discriminación pueden vivirla de manera directa porque la discriminación es una cultura dirigida a excluir, delimitar, menoscabar, violentar los derechos humanos de las personas o de un grupo específico de personas, reproduciendo ¿qué cosa? Las prácticas culturales o las prácticas de exclusión o de negación de derechos. Es decir, que las personas desde que nacen hasta que mueren pueden vivir estas condiciones o situaciones de discriminación, o puede ser que las vivan en una etapa en concreto o en específico de sus vidas. La siguiente. En este caso, la discriminación estructural, además de ser excluyente y de limitar el acceso y goce al ejercicio de los derechos humanos, tenemos que entender que es el reflejo de la sociedad mexicana, es decir, que es un proceso histórico de cada país y que es decisión de cada una de nosotras como personas cambiar esas realidades, esas formas en las que nos hemos construido socialmente y esas viejas prácticas que podemos cuestionarnos, deconstruir y cambiar la forma y las dinámicas en las que hablamos, nos relacionamos y nos manifestamos.
porque la intención es cambiar esos procesos de socialización que históricamente han existido y que casi siempre tomar en cuenta que la discriminación en muchas ocasiones viene acompañado de un lenguaje excluyente. Es decir, que el lenguaje puede ser un factor adicional previo a que se cometa un acto de discriminación o durante el proceso, es decir, durante un acto de discriminación como tal. Y tomar en cuenta que la discriminación estructural al final es una serie de abusos de poder. Es una serie de abusos y de asimetrías que generan que se sustente y se legitime un sistema normativo y un sistema de opresión, de trato diferenciado, de trato desigual y de todas esas faltas de oportunidad que hemos tenido reiteradas veces, en este caso con grupos históricamente discriminados como son población indígena, es decir, pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades afrodescendientes, personas que viven con VIH, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, juventudes, mujeres, niñeces, por ejemplo, en este caso, personas trabajadoras del hogar, personas en situación de reclusión o privadas de la libertad, y así vamos a ir viendo algunos grupos consecutivamente. La que sigue, por favor. Tomar en cuenta que al final la discriminación estructural, en este caso, cuenta con distintos elementos que conllevan a que existan manifestaciones o argumentaciones políticas u opiniones pseudocientíficas o médicas o estadísticas que se contrapuntean con los determinados grupos humanos y que en muchas ocasiones motivan que la discriminación se fortalezca o se reproduzca. En este caso hay una serie de elementos que justifican que exista discriminación, que son inicialmente los prejuicios, los estereotipos y estigmas. Los prejuicios son los juicios de valor previo que tenemos respecto a las personas con el simple hecho de verlas. Los estereotipos son los juicios de valor o las etiquetas que les damos a las personas o a los grupos de personas, es decir, a los grupos que ahorita yo estaba mencionando, y ya no solamente es con solo verles, sino históricamente hay una serie de estereotipos asignados a mujeres, a hombres, a personas migrantes, a personas en situación de reclusión. Un claro ejemplo es cómo las personas, al visualizar a las mujeres, consideran que el estereotipo es que las mujeres deben de ser delgadas, que tienen que tener ciertas medidas estéticas, que deben de ser amas de casa, que deben de encargarse del cuidado familiar. Y lo mismo vamos a ver con otro tipo de etiquetas, como son los estereotipos dirigidos hacia las personas trans, que son personas que en este caso son violentas, o la etiqueta del estereotipo que las personas no saben lo que quieren, no reconocen su sexualidad. Y todos estos prejuicios, estigmas y estereotipos están vinculados precisamente con estos elementos iniciales o causales de discriminación. Un estigma muy claro es que cuando ven a una persona con afro, con cabello chino, consideran que es una persona no nacional, porque la apariencia física de esa persona, el estigma del tono de la piel o el estigma del cabello afro, generan la conclusión de que la persona es una persona que no nació en México, porque se cree bajo el prejuicio de que en México no hay personas afromexicanas o afrodescendientes y que se les etiqueta como personas extranjeras. Lo que esto genera, o este tipo de prácticas discriminatorias generan, es que empiezan con prejuicios, con estigmas, estereotipos, adicional a ellos se niega algún derecho humano y posteriormente encausa o genera brechas de desigualdad en temas de educación, de salud, de empleo, de seguridad social y justicia. La que sigue, por favor. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esas brechas de desigualdad. Un ejemplo muy claro es hablar del porcentaje de personas que no saben leer y escribir y que este porcentaje estadísticamente se duplica cuando las personas son afrodescendientes o personas indígenas o personas migrantes. Y uno de los motivos que vamos a identificar ahí es el tono de la piel, por supuesto, pero también vamos a identificar el tema de la nacionalidad cuando son personas migrantes o, en este caso, el tema de la condición socioeconómica. La que sigue, por favor. En este caso también tenemos otro ejemplo de estas brechas de desigualdad cuando las personas con discapacidad enfrentan ciertos obstáculos. Tomar en cuenta que son una sociedad mexicana la que genera estas barreras que hacen una limitación en el acceso
a espacios físicos o a la educación en general para acceder a un día a día concurrente de una persona con discapacidad. En realidad no es la persona con discapacidad la que tiene limitantes, sino si la persona con discapacidad está en silla de ruedas y quiere acceder a un sistema educativo primaria y la escuela está en una zona rural compleja para tener acceso, pues hay que tomar en cuenta que ahí las barreras que están colocando son barreras de infraestructura y en realidad en muchas ocasiones hemos identificado desde CONAPRED que no hay ajustes razonables para aquellas personas con discapacidad y entonces si hay una sola persona o dos personas con discapacidad en la instancia educativa, en el centro educativo, y uno está en primero de primaria y la otra persona está en quinto, lo que hacen es hacer este ajuste en donde cambian los salones para que las personas puedan acceder o en este caso colocar las rampas. Entonces tomar en cuenta que todos estos ajustes razonables es precisamente cambiar con estas barreras y acortar las brechas de desigualdad. La siguiente, por favor. De igual manera vamos a encontrar que las personas, por ejemplo, con empleos informales, que son aquellas personas que se dedican a la venta de manera informal en espacios públicos o en mercados, o que en este caso no viven con estas regularidades, no cuentan con seguridad social. Y esto limita no solamente a tener acceso a ciertos servicios, como son el servicio de salud, sino incluso que en muchas ocasiones está limitada su capacidad de descanso cuando enferman, incluso de acceder a un servicio de salud, precisamente de atención directa o de salud de calidad, ya que su trabajo depende precisamente de ellas y de entrada pues no tienen acceso a estos servicios o si cuentan con estos servicios es bajo otro tipo de modalidades sustanciales que les permiten en este caso generar pagos por su cuenta para registrarse en los sistemas de salud o ir a un hospital general y que en muchas ocasiones no se encuentran en la localidad y tienen que ir a la cabeza departamental o trasladarse de 1 a 2 horas para poder acceder a estos servicios médicos. Entonces, tomar en cuenta que a esto se le llaman brechas de desigualdad. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Como les comentaba, la discriminación estructural al final está basada en un sistema. Este sistema surge de la distinción y del rechazo de las personas hacia otras personas. Si ven este esquema es una teoría precisamente de la intuición, del ser y de las intersecciones, de cómo las personas en muchas ocasiones se colocan en un posicionamiento de que ellas son las personas importantes, son las personas que tienen, en este caso, que tener cierto respeto, cierto tipo de goce de dignidad, cierto tipo de oportunidades y cierto tipo de derechos. Pero en realidad los derechos son universales y son para todas las personas. Entonces, yo les invitaría a que volvieran el punto del yo, que es el color verde. En este caso, en muchas ocasiones las personas que están en este posicionamiento se olvidan de las distintas esferas de socialización que conllevan a reconocer a otros seres humanos, es decir, a otras personas como iguales, de igual manera como personas importantes con los mismos derechos. Entonces vemos que la esfera más lejana es la amarilla, que son los otros. Les pongo este ejemplo porque en muchas ocasiones los grupos históricamente discriminados a los que refiero están colocados en esta esfera amarilla. Y entonces vemos a las personas como un problema, como un conflicto. Entonces vemos a los otros como los extraños, los ajenos, y les vemos de manera despectiva. De igual forma, en muchas ocasiones, esos son las personas pues, que no son nacionales, que son personas migrantes, que están en condición de asilo de refugio, que están de paso por la comunidad, o en este caso en el municipio, porque no nos conocemos, son gente diferente a nosotros. Y viene la categoría de ustedes, aquellos que son ajenos, pero en ellos reconozco ciertas similitudes, ¿no? Entonces, tal vez, pues porque estamos en un municipio y el municipio que está aledaño a mi zona,
pues son gente con la que tal vez conviva y tenga un vínculo en donde pueda yo relacionarme públicamente. Y el nosotros, que son aquellos que reconozco de manera más cercana, que son seguramente los de mi localidad o los de mi comunidad. Y lo que vemos es que en muchas ocasiones llegamos a cometer el error de colocarnos en una posición de superioridad sobre otros seres humanos, es decir, colocamos a las personas como inferiores. Y tenemos estas ideas o estos prejuicios relacionados con que pues nosotros somos una sociedad en crecimiento, somos una localidad que estamos avanzando, que tenemos iniciativas de cambio gradual, que estamos generando procesos de limpieza, que estamos generando cohesión social. Y también vamos a ver estas ideas con algunos ejemplos muy puntuales. Por ejemplo, cuando ustedes seguramente entran a un espacio profesional o laboral, se encuentran con estos discursos de exigir que a las personas que tienen doctorado o maestría se les maneje como con estas categorías académicas o con estas categorías, y a las personas que no cumplen con este requerimiento, que es la titulación de una carrera profesional o tiene una carrera técnica, se les trata diferente. Entonces vamos a ver lo mismo con situaciones, por ejemplo, con personas que son deseables, ciudadanas de primera, y indeseables, ciudadanas de segunda. O vamos a encontrar, por ejemplo, estas frases coloquiales en donde las personas dicen, hay que mejorar la raza, y entonces esta categoría de racializante, de creer que hay que ser estéticamente más hermosos, con un tono de piel más claro, y que los vínculos afectivos o socioafectivos tienen que ser con ciertos grupos de personas que cumplan con esa medida estética o esos lineamientos socialmente aceptables. Y vamos a ver, por ejemplo, con el tema de supremacía económica, cuando países como Estados Unidos ven como un país subdesarrollado a México, ¿no? O vamos a ver cómo incluso nosotros replicamos ese tipo de ideas con países latinoamericanos, ¿no? Como Perú, en donde nosotros creemos que somos una supremacía económica y vemos a Perú como un país de subdesarrollo económico. Este tipo de posicionamientos, la que sigue, por favor, vamos a generar estas distinciones y estos rechazos. Y precisamente la discriminación menciona que además de generar estas distinciones, estas exclusiones, restricciones, que incluso en muchas ocasiones puede ser una preferencia consciente del ser humano, es decir, de la persona, y que incluso estas acciones, porque son acciones, actitudes, que a veces pueden ser omisiones, no hacemos nada, vemos que la situación es un presunto acto de discriminación, pero nosotros omitimos hacer una intervención porque consideramos que no es necesario o que no es mi problema. Y de igual forma vemos que en muchas ocasiones estas acciones o actitudes no son objetivas, no tienen fundamento teórico o fundamento real y no está basado en un enfoque de derechos humanos, y que generalmente tiene como objeto obstaculizar, restringir y menoscabar, ¿qué cosa? El goce y ejercicio de los derechos humanos. Es decir, que la discriminación, además de excluir, restringir y menoscabar derechos humanos, la que sigue, por favor, se basa en los siguientes motivos. Es decir, en México se discrimina por el origen étnico o nacional, por el tono de la piel, por la cultura que uno profesa o practica, o las tradiciones o las costumbres que una persona tiene, por el sexo, es decir, si naciste hombre, mujer o eres una persona con otra identidad de género, es decir, un género no binario, por temas de género cuando eres una mujer, por temas de edad, cuando en este caso hay una serie de sistemas de opresión vinculados con el adultocentrismo, es decir, que eres una niña o eres un niño, o eres un niño y no tienes valía, o tu voz no es escuchada por las personas adultas porque te falta mucho tiempo de vida para desarrollarte, y entonces existen estos discursos que imponen o que se imponen por temas de edad. Pero también hay otros motivos como son la discapacidad, la condición social, la económica, la condición de salud, la condición jurídica, en este caso también la religión, el profesar algún tipo de práctica religiosa. De igual forma vamos a ver que los motivos de discriminación son por situación migratoria, como les comentaba, cuando una mujer está embarazada, por temas de la lengua o el idioma, es decir, cuando son grupos originarios y no tienen acceso, en este caso,
Por ejemplo, cuando entran en un proceso de justicia, no les dan el acceso a personas intérpretes o en este caso personas traductoras, ya sea que sean nacionales o no. La idea es que exista siempre una interpretación en su idioma para poder saber cuál es la condición de justicia o el proceso de justicia por el que van a pasar. Y de igual forma vamos a ver por orientación, preferencia sexual, es decir, por identidades no normativas, que puede ser en este caso desde la visión binaria, siempre se ha pensado que solamente existen hombres y mujeres, y la idea es contrarrestar todas estas ideas viejas y considerar que los motivos de discriminación también es por ser una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexuales, demisexuales, homosexuales. O sea, la idea es reconocer que hay distintos motivos específicos por los cuales la discriminación se ejerce, y en este caso hay otros tantos que podríamos identificar. Yo ahí les puse un ejemplo de cualquier otro motivo, porque incluso si hay motivos que no están directamente enmarcados en la ley, pero que tenemos identificados, por ejemplo, la discriminación por temas como es el tatuarse, ¿no? Entonces, la negación de un derecho o el acceso a un servicio público por el tema de la apariencia física o por el tema, en este caso, de los tatuajes. De igual forma, también se considera discriminación la que sigue, por favor, la homofobia, la misoginia, la xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, la discriminación racial y cualquier forma conexa de intolerancia. Y por formas conexas de intolerancia me refiero, por ejemplo, al perfilamiento racial, al bullying o acoso escolar, que en muchas ocasiones tiene otro tipo de carga, además de la violencia que se puede ejercer en espacios o centros educativos, sino que también hay otro tipo de espacios en donde se va trasladando este tipo de prácticas o sistemas de opresión o formas conexas de intolerancia. Y tomar en cuenta que también, la que sigue, por favor, existen otro tipo de formas conexas de intolerancia vinculadas al sexismo, al machismo, al falocentrismo, a la transmisoginia, a la transfobia, a la lesbofobia, a la bifobia, al adultocentrismo, o también vinculadas al clasismo, al elitismo, en este caso a la segregación, el capacitismo, el asistencialismo, y así vamos a encontrar cómo todas estas formas conexas de intolerancia o sistemas de opresión se van uniendo, generando que existan estas diferenciaciones. Yo les puse ahí un pequeño esquema, pero creo que les puede ayudar a entender que muchas de las luchas en materia de protección y defensa de derechos humanos se conectan. Es decir, que las luchas son las mismas, aunque existan diferenciaciones dentro de sociedad civil en donde se enuncien las necesidades reales que tiene cada grupo históricamente discriminado. Es decir, que todo está conectado, desde los procesos de deshumanización hasta procesos de racismo, de xenofobia, de maltrato infantil, de acoso, en este caso acoso escolar, acoso laboral, de hostigamiento sexual, de acoso sexual, de clasismo, de aporofobia, e incluso todos estos sistemas de opresión en realidad lo que pretenden es cambiar con estas ideologías de odio y contrarrestar estas prácticas globales que incluso están inmersos en la sociedad mexicana, que son históricos, que siempre han estado ahí, y comenzar a cuestionarnos por qué existen y por qué tienen que seguirse legitimando. La idea es cambiar este tipo de prácticas y dejar de discriminar a las personas por sus características fenotípicas, por su orientación sexual, o por su preferencia, o por su idioma, sus antecedentes penales, o su representación, o situación familiar, o su estado civil, entre otras tantas. La que sigue, por favor. Y tomar en cuenta que al final todos estos son ejemplos de manifestaciones de intolerancia, que además de no reconocer que existen y que siempre han existido, la falta de reconocer que las podemos cambiar. Entonces, tomar en cuenta que en muchas ocasiones situaciones radicales de violencia que implican otro tipo de violaciones mucho más extremas, que son los genocidios o los crímenes de lesa humanidad o violencias extremistas o crímenes de odio,
pues precisamente inician con este tipo de prácticas que son la falta de representación, los prejuicios, la discriminación, el hostigamiento, la exclusión, las burlas, la segregación, la intimidación, y que va precisamente sustentando y legitimando este tipo de procesos, ¿no? Y agravándolos inclusive. La siguiente, por favor. Y bueno, tomar en cuenta que al final estas prácticas de discriminación, yo les comentaba, que inician con el lenguaje. Y para que entendamos a qué nos referimos con lenguaje excluyente, les puse algunos ejemplos. Un ejemplo muy claro, la que sigue por favor, es que desde el lenguaje excluyente siempre ha existido este tipo de etiquetas. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Vamos a ver inclusive en marcos jurídicos a nivel municipal que se siguen etiquetando en muchas ocasiones a las personas con discapacidad o con alguna neurodivergencia como personas enfermas o con una misma minusvalía o que tienen una discapacidad y que tienen que ser tratados diferentes desde estas cuestiones de minimizar, en este caso, la atención. Y vamos a ver cómo estas prácticas sociales hoy las vamos a ver reflejadas en temas de derechos, en temas de acceso a servicios, pero también en temas de rechazo, incluso en la forma en la que nos dirigimos a ella, el trato diferenciado que marcamos y las formas desiguales en las cuales socializan. La siguiente, por favor. Y vamos a ver otro tipo de ejemplo de exclusión, en este caso en el lenguaje, con las mujeres. En el caso de las mujeres, o en general, al igual que en cualquier otro grupo de personas, en temas de derecho a la educación en diversos sectores de la sociedad mexicana, vamos a ver que hay expresiones dirigidas a ellas. Más adelante vamos a ver otro tipo de ejemplos. Una expresión excluyente muy común es que las mujeres están hechas para casarse, ¿no? Con la connotación de para el servicio de alguno de la familia, para que no estudien o estudien mientras se van a casar o que estudien, en este caso, para que se entretengan y hagan uso de un tiempo recreativo, pero como se van a quedar a cuidar a la familia, pues en el momento en el cual llegan a la primaria, secundaria, preparatoria, se acabó, ¿no? Te quedas en casa porque te tocan los cuidados familiares. Este tipo de expresiones precisamente son expresiones de exclusión. Desde la que sigue, por favor. Desde el lenguaje excluyente vamos a ver de igual forma el trato hacia niñas, niños y niñas, es decir, hacia las niñeces, en donde se anula la capacidad de tomar decisiones. Y yo les mencioné un ejemplo justo al inicio, cuando los menores o por ejemplo, se usan este tipo de frases, menores o que están tutelados. Y vamos a encontrar estos lenguajes que excluyen en el sentido en el que le quitan la capacidad de reconocerse como personas, sus derechos como niñeces y la escucha permanente a las opiniones precisamente de las niñeces, en temas que les afectan de manera directa, porque las niñas y los niños y las niñas pueden elegir muchos de los procesos educativos, en temas de salud, en temas, en este caso, del día a día de la convivencia o de su socialización familiar. Y escucharles es sumamente importante. Entonces, precisamente el lenguaje excluyente habla de esta forma en la cual nos dirigimos a ellas, ellos y ellas, colocándolos en este posicionamiento desde el adultocentrismo de ellos no saben y merecen ser guiados o necesitan ser tutelados. La que sigue, por favor. De igual forma vamos a ver cuando en los correos de comunicación que envían cualquier tipo de instituciones a nivel municipal o estatal, pues que las comunicaciones casi siempre refieren desde esta visión de la androcéntrica, ¿no? De hablar de hombres. Y entonces se refiere a los empleados de la empresa o los compañeros o los jefes o los directores. Y la idea es contrarrestar estas expresiones excluyentes cambiando un poco la forma en la que redactamos, pero también la forma en la que nombramos, que es hablar de las personas trabajadoras, de quienes conforman el equipo de trabajo, y entonces dirigirse a, con un desdoblamiento, hablar de directoras y directores, ¿no? O anteponer la palabra personas desde el principio pro persona y hablar de las personas
académicas o las personas estudiantes, etcétera. La que sigue, por favor. Y vamos a ver otro ejemplo de cómo este lenguaje excluyente se va sustentando, que es, por ejemplo, en una conferencia cuando un director de una institución pública utiliza discursos de expresión como personas discapacitadas, ¿no? Cuando la propuesta es hablar de personas con discapacidad o personas neurodivergentes, o hablar de, en este caso, de otras expresiones que den énfasis muy puntual y en específico a los grupos a los que va a ir dirigido ese discurso y evitar precisamente las expresiones de invisibilización hacia las personas con discapacidad o generar estos entornos o estos ambientes de barreras que limitan precisamente el desarrollo de las mismas, porque algo que hemos visto en muchos de los eventos presenciales de la Administración Pública Federal es que en muchas ocasiones no le dan prioridad al tema de la accesibilidad. Desde por ejemplo, cuando hacen transmisiones virtuales, el icono del lenguaje en lengua de señas, pero también la traducción para aquellas personas que no hablan español y que tienen alguna lengua o hablan algún idioma indígena o afromexicano, y de igual forma vamos a ver que no existen las rampas, que la persona ponente a la que convocaron viene en una silla de ruedas y la rampa nunca la colocaron, entonces la terminan cargando para subirla al presidio. Entonces vamos a ver que pues las expresiones, las formas en las que nos vamos a ir dirigiendo, pues precisamente no solamente el discurso puede ser excluyente, el lenguaje puede ser excluyente, sino también las acciones. La que sigue, por favor. Otro ejemplo es en los libros de historia. Vamos a ver que los libros de historia a nivel nacional, de parte de la Secretaría de Educación Pública, cuando hablamos de las personas desde la visión del mestizaje, dejamos por fuera a grupos históricamente discriminados que forman parte de la diversidad cultural, como son las personas afrodescendientes, y en muchas ocasiones solamente hablamos de que México fue construido por dos grupos en la historia de México, que son las personas indígenas y las personas europeas, en específico las españolas, dejando por fuera que hubo precisamente la llegada a través de la transatlántica de las personas afrodescendientes que llevan 5 siglos en México, que siempre han estado aquí y que forman parte de estos grupos que sean invisibles frente a los registros históricos en México o que simplemente se ha decidido omitir esta información. Todos los estados, es decir, los 32 estados sin excepción, tienen afrodescendencia. La diferencia es que no hemos articulado los esfuerzos necesarios para poder identificar dónde están, aunque el INEGI ya hizo un censo, en el censo 2020, un primer registro de ello, que nos muestra en qué estados están y en qué municipios. La siguiente, por favor. Y bueno, de esta manera, con este primer piso común, precisamente queríamos ver que el lenguaje, pues al final, la siguiente, por favor, es un lenguaje que surge de la necesidad de ser políticamente correctos, pero tomar en cuenta que el lenguaje es oral, es escrito, es visual, es gestual y es a través de lengua de señas, es táctil y es conductual. Y como bien lo platicaba directamente el coordinador, cuando hablamos de conductual tiene que ver con estas gesticulaciones, con las conductas que podamos tener en el momento en que generamos este trato diferenciado con las personas. Y tomar en cuenta que el lenguaje sirve para comunicarnos. Al final es un instrumento para fundar la realidad. Una realidad que puede construirse o deconstruirlo a nuestra manera, tomando en cuenta que queremos un trato justo e igualatorio. Entonces, si nosotros somos quienes a través del lenguaje construimos esta realidad, pues podemos hacer un trato digno y respetuoso, valorativo de las personas y en cumplimiento de los derechos humanos desde un inicio, en el momento en el que nos dirigimos a otra persona, y cambiar la forma en la que nos nombramos, pero también cambiar la forma en la que queremos, en este caso, tratar sin diferenciación a otras personas. La siguiente, por favor. Y precisamente la que sigue, les puse ahí un ejemplo de cómo el lenguaje inclusivo va evolucionando. Yo hablaba de que el lenguaje era políticamente correcto dentro de la agenda pública. Posteriormente, el lenguaje, además de ser políticamente correcto, es un lenguaje no sexista, es decir, que va construyéndose desde los distintos feminismos a nivel global
el lenguaje incluyente, que es a partir de los derechos humanos, y el lenguaje de acuerdo con las reglamentaciones normativas que expresa la RAE, del modelo del buen uso. Al final, todos estos tipos de lenguaje precisamente le dan sustento al lenguaje inclusivo. Es decir, que la lengua, además de experimentar distintos cambios a nivel nacional, tomar en cuenta que evoluciona. Es decir, que el lenguaje lo construimos quienes, las personas, y pues la sociedad está constituida por personas. Entonces, al final, quien construye y fundamenta una sociedad somos las personas. Entonces, el lenguaje no debe ser regulado únicamente por una institución como es la RAE, sino tomar en cuenta que al final mucho de la forma en la que nos dirigimos cotidianamente, ni siquiera las palabras que utilizamos existen en la RAE. Entonces, en cada municipio hay formas muy particulares de hablar. Hay palabras que incluso no encuentra uno en el diccionario y hay incluso algunas frases coloquiales que ocupan palabras que tampoco son aprobadas por la RAE. Entonces, un claro ejemplo es, por ejemplo, el Metrobús. El Metrobús es un medio de transporte aquí en la Ciudad de México y la palabra Metrobús no existe en la RAE. Y no porque no exista en la RAE no se ocupa. En este caso, otro ejemplo es afromexicanos o afrodescendientes. La RAE no reconoce esa palabra, sin embargo, existe desde el 1995 y se sigue empleando en espacios en materia de protección y defensa de derechos humanos. Es decir, que la invitación es reconocer que el lenguaje incluyente al final es un lenguaje emergente que reivindica, que promueve la igualdad, que posiciona un lenguaje político desde lo políticamente correcto y que además no está enganchado o en espera que la RAE acepte o no las reglamentaciones normativas. Porque la RAE puede ahorita decir que no a cierto concepto, pero en 10 años lo acepta. Entonces, como en materia de protección y defensa de derechos humanos, no vamos a esperar a ver si la RAE acepta o no una palabra en concreto, pues entonces vamos a seguir utilizando cotidianamente estos tipos de lenguaje. Un claro ejemplo, por ejemplo, es que hay palabras en español que no existen en una lengua indígena, y hay palabras que en la lengua indígena no existe cuando se trata de hacer en este caso, una traducción. Y tomar en cuenta la que sigue, por favor, que la idea de hablar de un lenguaje inclusivo es, y no sexista, y en este caso incluyente, es precisamente tomar en cuenta que es la que sigue, la reivindicación de los términos utilizados a nivel internacional y nacional, tomando en cuenta la diversidad de las terminologías legales utilizadas en el español. Eso es lo principal. La segunda es, en este caso, que tomen en cuenta que la opinión pública de los grupos que conforman la diversidad social de cada país, desde lo académico, desde las opiniones colectivas, desde sociedad civil, desde promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de ahí surge el lenguaje inclusivo. Y que incluso la idea es modificar los códigos lingüísticos, evitar así recurrir a estas ideas de seguir reproduciendo conductas discriminatorias, ¿no? De igual forma, lo que pretende es aprovechar la posibilidad lingüística del idioma español y ofrecer, en este caso, la oportunidad de pronunciar y de reconocer la diversidad de las personas y que las personas decidan cómo quieren ser nombradas, considerándolas desde aspectos respetuosos, dignos, libres de prejuicios, estigmas y estereotipos. En este caso, pues hablar de actitudes orientadas a lograr, no sé, como ciertas igualdades, ¿no? En estos grupos. Si nosotros cambiamos las palabras, en automático cambiamos las realidades. Entonces, la idea de visibilizar grupos históricamente discriminados es reconocer que han estado ahí históricamente. En este caso, pues la idea también es cambiar o buscar dignificar los roles de las personas y anteponer, en este caso, no anteponer su condición física, social, económica, jurídica o de salud, visibilizando de esa manera pues estos grupos. Porque pues, lo que vamos a proponernos, por ejemplo, el lenguaje no sexista en específico, va a proponer que se prescindan del androcentrismo, es decir, que se elimine el genérico masculino, que no para todo digamos
que es masculino, ¿no? Y que se respeten las normas gramaticales. Y la que sigue, por favor, tomar en cuenta que el lenguaje no sexista es una herramienta concreta y efectiva para lograr transversalizar el enfoque de género. Es decir, hablar de igualdad y de no discriminación en diseño de implementación de políticas públicas, de campañas, de programas, de la forma en la que nos dirigimos a otras personas. Y todo esto del lenguaje no sexista tiene que ver con que no se siga mencionando a los hombres como desde esta visión de todo tiene que ser masculinizado, y visibilizar a las mujeres al utilizar sustantivos que feminicen y no solamente quedarnos con el sustantivo masculino y tomarlo como si fuera un criterio universal. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La que sigue. O sea que no es recomendable como referirse, cuando hablamos de criterio universal, que no siempre sea necesario en el lenguaje referirse tanto a mujeres como a hombres por igual, utilizando estos sistemas masculinos. Yo les puse ahí una pequeña imagen que les puede ayudar como a entender el tema de la desigualdad social entre las personas. Cuando hablamos de desigualdad, estamos hablando precisamente de que lo que no se nombra no existe. Históricamente en el mundo, muchas de las formas en las que fueron redactados la mayoría de los libros, textos, publicaciones, investigaciones a nivel nacional y mundial, siempre ha sido desde una visión androcéntrica y patriarcal. Es decir, que históricamente vamos a encontrar más autores, hombres que mujeres. Vamos a ver que la forma en la que se redacta siempre es desde este sustantivo masculino. La que sigue, por favor. Y aquí les voy a poner otro ejemplo. Este es el ejemplo que les mencionaba al inicio. Como la importancia del lenguaje y el uso dual. Es decir, cómo en el lenguaje en muchas ocasiones se excluye dentro del mismo concepto. Si nosotros revisamos en un diccionario la palabra zorra o zorro, vamos a encontrarle dos significados totalmente diferentes. Entonces encontramos la palabra zorro y vamos a ver que es un héroe, un justiciero. En cambio, cuando encontramos la palabra zorra, vamos a encontrar prostituta o vamos a encontrar un animal que es el zorro, pero en femenino. O sea, yo les puse aquí este ejemplo porque en muchas ocasiones en la vida cotidiana del uso del lenguaje le damos una connotación positiva a la masculina y una connotación negativa a la femenina. Entonces, esto es un ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, como en el lenguaje también solemos tener estas diferenciaciones de desigualdad, incluso en la interpretación, en el significado y en el caso del uso de la palabra en la vida cotidiana. La que sigue, por favor. Y la idea de hablar de lenguaje incluyente es precisamente tomar en cuenta estos recursos. Esta es como la alternativa de hacer un buen uso de un lenguaje incluyente. Hacer un desdoblamiento, ahorita vamos a ver de qué trata cada una de las 7. Hacer un desdoblamiento, el uso sustantivo de sustantivos comunes o epicenos, parafrasear para evitar hacer uso del genérico masculino, buscar algún sinónimo sin tener esta carga de género, o sea, hombre o mujer, agregar la palabra mujer y hombre, es decir, no solamente está la alternativa del desdoblamiento, sino mencionar que es para ambas partes, agregar la palabra persona, emplear pronombres o incluso omitir el masculino genérico por completo. La siguiente, y vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. En este caso, el desdoblamiento sustantivo es el que les mostramos directamente en la imagen. Si hablamos de los profesores, vamos a decir profesoras y profesores. Estamos hablando de hombres y mujeres, de los alumnos a alumnos y alumnas, del ciudadano, ciudadanas y ciudadanos. Y así consecutivamente, si estamos hablando de un estado, en específico, no sé, se me ocurre hablar de las personas que viven en Oaxaca, los oaxaqueños y las oaxaqueñas. El desdoblamiento invita a hacer esta doble articulación hablando de género masculino y femenino. Este es un primer ejemplo de cómo podemos hacer uso de un lenguaje incluyente, pero no es el único. La que sigue, por favor.
Aquí vamos a ver cómo el uso de los sustantivos comunes o epicenos. Un ejemplo es los integrantes. Podemos hablar de las y los integrantes y vamos a ver cómo integrantes está en genérico masculino, pero como yo puse al inicio las y los, estoy reconociendo la dualidad o el binarismo de género. Es decir, estoy reconociendo que puede ser hombres y mujeres. Y vamos a encontrar, por ejemplo, los estudiantes, las y los estudiantes. En este caso, el cliente, él y la cliente. Si hablamos de adolescentes, las y los adolescentes, las y los jóvenes, las y los anunciantes, y así. Si se dan cuenta, sigue siendo un desdoblamiento, pero con un sustantivo común, que es las y los. Ajá. La que sigue, por favor. Este es otro ejemplo del uso sustantivo de comunes y epicenos, y aquí les puse un ejemplo. Si nosotros utilizamos un sustantivo colectivo no sexuado, de esa manera no estamos poniendo o anteponiendo el género, hombre o mujer. Y vamos a ver expresiones como la que ven directamente ahí en la tabla, que son los mexicanos. Podemos hablar de la población mexicana, o los niños de México, las niñeces de México, o en este caso los ciudadanos, la ciudadanía, ¿no? Y este es otro tipo de forma en la cual desde una expresión sexista o excluyente podemos buscar una alternativa que no lo sea. La siguiente, por favor. Ahí vemos cómo en este caso podemos parafrasear o editar el genérico masculino, por ejemplo, los griegos, y hablar de la cultura griega, del pueblo griego, de la civilización griega. O los romanos, hablar del imperio romano, de la cultura romana o de la civilización romana. Esta es otra forma en la cual podemos editar por completo el genérico masculino y hablar sin la carga de género hombre o mujer. La siguiente, por favor. Ok, ahí tenemos otro ejemplo de cómo sería, en este caso, el lenguaje incluyente, agregando la palabra hombre o mujer. Entonces, si hablamos de los estudiantes, hombres o mujeres, que se van a registrar próximamente para la acreditación de tal beca, presentarse en las instalaciones el día tal. O, por ejemplo, cuando hablamos de los usuarios, hablar de los usuarios, hombres y mujeres. Este es otro ejemplo en el cual podemos generar ese lenguaje incluyente. El siguiente, no es el único, y por eso hago énfasis que esto es desde esta visión de contrarrestar el genérico masculino, pero en realidad vamos a ir viendo otro tipo de ejemplos que incluso no es desde el binarismo de género. La que sigue, por favor. Otro ejemplo es agregar en este caso a las palabras hombres y mujeres. Ahí les puse cómo podemos reducir la doble forma femenina o masculina cuando consideramos que puede ser conveniente. Un ejemplo son, los investigadores han avanzado en la cura contra el COVID, por ponerles un ejemplo. Bueno, pues las personas, en este caso las investigadoras, y los investigadores han avanzado en la cura contra el COVID. O sea, es la forma en la cual podemos ir incluyendo el género masculino y femenino de manera permanente en los discursos, en las expresiones, para que no sea sexista y busquemos una alternativa que precisamente dé pauta que se hable de un lenguaje incluyente. La que sigue, por favor. De igual forma, este es otro ejemplo de cómo podemos evitar el genérico masculino y anteponer la palabra por persona. Si ustedes consideran que les incomoda o les crea conflicto o les es difícil hacer estos desdoblamientos o estos usos de sustantivos o parafrasear para evitar el masculino genérico, una de las herramientas que también forma parte del lenguaje incluyente es anteponer la palabra pro persona, o sea, la palabra persona. Un ejemplo es, en vez de hablar de los empleadores o del empleador, hablar de la persona empleadora. En vez de hablar de los asistentes o el asistente, hablar de la persona solicitante o asistente, o hablar de las personas declarantes. Entonces, este ejemplo creo que es muy importante porque a muchas personas que hemos identificado que empiezan con el uso
del lenguaje incluyente y quieren empezar a ejercer estas recomendaciones, lo que precisamente se pretende es que el lenguaje inclusivo o incluyente inicie precisamente de esta manera. Si nosotros empezamos a usar el desdoblamiento, vamos a reconocer hombres y mujeres. Si nosotros empezamos a hablar de personas, vamos a reconocer otros tipos de grupos históricamente discriminados, como son, en este caso, las personas de la diversidad sexual, es decir, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, pero de igual forma tomar en cuenta que esta es otra manera práctica de referenciar de manera amplia la diversidad de identidades culturales, sexuales, colocando precisamente la palabra persona. De esa manera visibilizamos, dignificamos humanamente a quienes nos referimos, ¿no? La que sigue, por favor. Y aquí, en este caso, el omitir el lenguaje genérico, yo le puse ahí omitir el lenguaje genérico, pero ahí me falta ponerles por completo. Evitar nombrar al sujeto desde la acción masculina es la tarea más complicada que nos vamos a encontrar cuando hablamos del lenguaje incluyente. Es decir, porque lo que pretende, además de no ser sexista, es evitar el uso por completo del masculino. Entonces, les puse ahí un ejemplo. En este caso, la frase de enviar los documentos a los coordinadores, tú redactas escribiendo enviar los documentos a las personas coordinadoras o a las coordinaciones, ¿no? Entonces, ver cómo podemos omitir por completo el genérico masculino y darle otro giro de 100 grados totalmente al discurso. Otro ejemplo es la responsabilidad de cada jefe de departamento, que es una frase, y la alternativa no sexista e incluyente sería responsabilidad de la jefatura de departamento, tal y tal, pueden mencionarlas, o si, por ejemplo, en esta otra frase se van a reunir todos los directores, hablar de que se van a reunir todas las personas titulares al frente de las direcciones. De esa manera vamos a ir cambiando la forma en la que articulamos. Este ejemplo es un poquito de los más complejos, pero eso no significa que sea imposible. La que sigue, por favor. El uso, en este caso, la que sigue, por favor. Es esa. El uso de la palabra persona se armoniza con una de las modificaciones más relevantes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se hizo en 2011 aquí en México. Y esta refiere a un cambio de concepto. En vez de hablar de individuos, hablar de personas. En vez de hablar de seres humanos, hablar de personas. Dentro de un marco jurídico nacional, en este caso, dentro de un marco jurídico a nivel local, estatal, la idea es comenzar a hablar de personas y promover la igualdad en dignidad y respeto en el discurso y no anteponer su condición humana. Es decir, omitir el genérico masculino puede ser una opción como parte del lenguaje incluyente o, en su caso, hablar de hombres y mujeres dentro de este desdoblamiento para hablar de, pues, precisamente del binarismo de género. Algo que es muy común que nos preguntan de manera frecuente es por ejemplo, los feminismos o desde esta visión de género, siempre es muy oportuno hablar del desdoblamiento porque de esa manera estamos hablando desde la igualdad de oportunidades para ambos géneros. Sin embargo, el binarismo, precisamente hablar solo de hombres y mujeres, deja por fuera a otras personas. Y ahorita vamos a ver a qué tipo de personas podría dejar por fuera. La siguiente, por favor. ¿La que sigue? Ok. En este caso, el lenguaje incluyente debe reconocer que a todo tipo de personas, a todos los grupos históricamente discriminados, e identificar socialmente que existen otros lenguajes emergentes precisamente porque surgen otros grupos que la misma sociedad va identificando sus problemáticas sociales y que existen numerosas identidades culturales que son estigmatizadas, que son estereotipadas y que precisamente a través del uso del lenguaje vamos a ver cómo vamos etiquetando. Y que
Esto genera que pues, el lenguaje no esté armonizado a temas de igualdad y de derechos humanos. La siguiente, por favor. Los grupos que yo les mencionaba, que son históricamente discriminados, son estos. Yo les puse algunos ejemplos, pero en realidad hay muchos más y ahorita les voy a platicar como que otros. Cuando nosotros hablamos de población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, lo que vamos a encontrar es que en la vida cotidiana o en el uso del lenguaje, nosotros hacemos una serie de expresiones excluyentes, como son etiquetarlos de jotos, de amanerados, de afeminados, de machorra, bicoloros, bicicletos. O sea, yo les puse como esas expresiones excluyentes y las expresiones alternativas de inclusión las vamos a encontrar del lado derecho. O sea, están las expresiones excluyentes del lado izquierdo, las expresiones incluyentes del lado derecho. Entonces, reconocer que estas etiquetas no deben de ser utilizadas, aunque forman parte de la vida cotidiana de su población. La idea es identificarlas como, de entrada, como personas y segundo, por su nombre. Entonces, aunque en un documento nosotros podemos hablar de personas homosexuales o hombres homosexuales o homosexuales como tal o personas gays, la idea es reconocer a las personas por su nombre. Nada nos cuesta acercarnos a la persona y preguntarle cómo en realidad quiere ser nombrada. Y de esa manera dirigirnos hacia esa persona. Esto es muy importante porque a veces la imagen o la estética de lo que representa la persona es lo que nos hace decidir a título personal cómo vamos a mencionar o cómo vamos a nombrar a la persona o en este caso cómo nos vamos a dirigir con ella o con él o con ella. Esto es muy importante porque nos toma menos de un minuto preguntarle a la persona cómo quiere ser nombrada en vez de estar suponiendo cómo la vas a nombrar. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar otro ejemplo de personas con discapacidad y las expresiones excluyentes que vamos a encontrar en la vida cotidiana, es decirles discapacitados o minusválidos o inválidos o personas con capacidades diferentes, que en realidad todas las personas en el mundo tenemos capacidades diferentes. O decirles personas con capacidades especiales, pues no, en realidad las personas no tienen capacidades especiales. Pero nosotros decidimos que esas personas con discapacidad, por alguna extraña razón, se cree o se piensa que son especiales. Entonces, comenzar a dejar a un lado este tipo de expresiones excluyentes y comenzar precisamente a hablar de alternativas incluyentes, como son hablar de personas con discapacidad. Si nosotros queremos hacer énfasis en el tipo de discapacidad, podemos hablar de personas con discapacidad física, motriz, auditiva, visual, sensorial, psíquica, psicosocial o intelectual. E incluso, si queremos ser mucho más específicas, vamos a encontrar como estas frases excluyentes de hablar de ay, la persona cieguita o la invidente, la sordita. Dejar de usar diminutivos y dejar de reducir a las personas desde la lástima y hablar de personas ciegas, personas sordas, con discapacidad intelectual, hablar de personas con síndrome de Down. Pero vuelvo a insistir, ¿por qué etiquetar a la persona? Porque yo puedo entender que este tipo de expresiones incluyentes puedan ser utilizadas en documentos formales, pero si tú te vas a dirigir personalmente con una persona con discapacidad, no llegas con etiquetas, simplemente le preguntas cómo se llama la persona, ¿no? Y la socialización se basa a partir precisamente de sus nombres y apellidos. La siguiente, por favor. Otro ejemplo de personas afrodescendientes o afromexicanas es que les decimos negros, que la palabra negro por sí solo no tiene una connotación negativa, pero cuando una persona ajena a la afrodescendencia te lo dice o lo hace en forma de burla, entonces hay que tomar en cuenta que la palabra por sí sola no es negativa, pero la vuelve negativa la persona que lo dice, cómo lo dice, en qué contexto, con qué énfasis y cuál es su objetivo para denostarte o etiquetarte de esa manera. Entonces, también una palabra muy común que les dicen personas de color, pues no son personas de color, porque si nosotros somos personas de color, seríamos de color negro y ustedes entonces serían de color amarillo, de color rojo, de color naranja, de color azul. Entonces tomar en cuenta que esta idea de vieja de siglo pasado, en donde a las personas se les etiquetaba por origen dentro de la cartografía nacional, decían, pues los rojos están en América, ¿no? Que eran los indios. Pues los blancos están en Europa.
Los negros están en África, los amarillos están en Asia y los marrones están como en Asia, en este caso en ciertas zonas como son entre Asia y en este caso el norte de África. Y este tipo de ideas se tienen que ir deconstruyendo, porque estamos hablando de algo que funcionó hace 500 años, 5 siglos, y que ahorita no puede seguir subsistiendo. Entonces, seguir hablando de personas de color, pues la alternativa incluyente es hablar de población afrodescendiente, de población afromexicana, de personas afrodescendientes o afromexicanas, hablar de pueblos originarios, ¿no? En México, hablar de personas de origen africano, o sea, hay alternativas. La que sigue, por favor. Y considerar que otro ejemplo es las personas indígenas. Algo que también vamos a ver dentro de las expresiones excluyentes es que se les sigue llamando de indios. O hablamos de minorías. Es que las personas indígenas son minorías. En realidad, porque el dato estadístico te muestra que son menos a la población mestiza a nivel nacional, pero dejemos de colocarle esta etiqueta como si hubieran sido extinguidas, ¿no? Como si fueran minorías unos cuantos. Tomar en cuenta que los procesos históricos de etnocidio y de genocidio generaron que precisamente a través del odio cultural que se le tiene a este grupo históricamente discriminado, se sustentara un sistema en donde negamos nuestro origen indígena. Entonces, tomar en cuenta que las expresiones de alternativa incluyente son personas indígenas, las y los indígenas, las comunidades indígenas o los pueblos originarios, los pueblos indígenas. O sea, tomar en cuenta que no son nuestros hermanos los indígenas, porque no puedes hermanar a partir de tu mestizaje. Entonces, no puedes decir que son tus hermanos cuando no son tus hermanos. Entonces, dejar estas etiquetas que más que abonar, excluyen y enmarcan o justifican una narrativa colonial. La siguiente, por favor. La siguiente. Y aquí es donde les pongo un ejemplo. Algo que vamos a ver como lenguaje emergente, que también es un lenguaje incluyente, es el uso del arroba. Nosotros vamos a ver que comúnmente este tipo de usos los vamos a ver mucho más en las redes sociales. El lenguaje emergente siempre surge precisamente las necesidades sociales. Yo les mencionaba que las personas comienzan a necesitar reconocerse y visibilizarse. Siempre se ha hecho el uso del arroba en las redes, por ejemplo, y hay que tomar en cuenta que esto no es incluyente. Sin embargo, forma parte de un uso del lenguaje emergente. Siempre vamos a encontrar que se hace la recomendación de que no usemos el arroba porque pues, no tiene un sonido, ¿no? O no, como es un signo lingüístico, en el momento en el que lo lees no lo logras leer, no es un vocablo, y al no ser un vocablo no está incluyendo. Pero hay que tomar en cuenta que estos símbolos, independientemente de que carezcan de un sonido y no se pueda sustituir la letra con el arroba, y porque no representa un fonema, promueve el uso y la visibilidad del lenguaje incluyente. Entonces, tal vez no usemos el arroba en un documento oficial, pero podemos usar el arroba en espacios que van a ser de este tipo, ¿no? De corte social, ahí los podemos utilizar. La siguiente, por favor. Vamos a encontrar las barras o los paréntesis. Y existe siempre el discurso de que es un impedimento usarlos, porque es difícil leerlos, porque esto de poner hombre, mujer todo el tiempo con barras o con paréntesis incomoda o es difícil al momento de leerlo, porque la determinación masculina debería de englobar el todo. Y vamos a ver cómo los párrafos incluso se vuelven más extendidos, porque pues, al estar usando estas alternativas, complejizan la redacción. Esta alternativa emergente también forma parte del lenguaje incluyente y aunque tal vez lo pueda usar de manera regular en documentos oficiales, yo puedo hacer un uso del lenguaje incluyente, del desdoblamiento, pero en algunas partes pongo paréntesis y dentro del paréntesis pongo una o uso la barra para hablar de las y los, así como puedo usar este tipo de alternativas en el momento en el que mando un correo electrónico. La siguiente, por favor. Y
En la siguiente. Ah, es esa, esa. En este caso, no, la anterior, perdóname. En este caso, el uso de la X y de la E. También se dice que no es incluyente, pero hay que tomar en cuenta que existen identidades sociales o grupos de personas, como son las personas que no se reconocen ni hombres ni mujeres, es decir, que no se reconocen desde el binarismo de género de ser femenino o masculino, y que precisamente habla de estos géneros distintos, es decir, distintas identidades de género, como son las personas de la diversidad sexual, las personas que pueden ser, que se asuman sin la etiqueta genitalizante de lo binario, ¿no? Y se asumen como no binarios. E incluso te dicen, yo prefiero que me hables sin estas etiquetas porque no las necesito ni las requiero, soy una persona y esto de decirme que soy hombre o mujer no es funcional para mí, entonces soy no binaria o soy no binario. Vamos a encontrar personas bajo estos discursos y precisamente el uso de la X y de la E pretenden cambiar esta forma de articular. Por eso vamos a encontrar en redes sociales, en algunos documentos de comunicación en medios digitales, este uso. E incluso yo cuando inicié la sesión hablé de todas, todos y todes, intentando precisamente asumir que hay personas de la diversidad sexual en este grupo de trabajo y que también es importante hacer énfasis de que existen otro tipo de personas presentes con otro tipo de identidad de género. La siguiente, por favor. Y aquí está el claro ejemplo, porque al final algunas personas o grupos emergentes desde las disidencias prefieren hacer uso de la X o hacer uso de la E en discursos cotidianos, en contextos informales, libres, distendidos, y también reconocen que no hacer uso de estas mismas, de la X y de la E, por escrito es en un contexto formal ni en un documento de texto escrito, porque en muchas ocasiones me ha tocado alumnos que me dicen, es que me rechazaron la tesis porque usé el lenguaje incluyente y integré la X y la E en algunos espacios. Y hemos visto la necesidad de tener que hablar con el docente para explicarle por qué es importante en ciertos temas y por el tipo de tesis hablar de este tipo de articulación. Porque a lo mejor en lo jurídico, en lo político, en lo académico, en lo protocolario, diplomático, vamos a encontrar que existe una resistencia, pero no vamos a seguir permeando una única forma de visualizar o de ver el mundo. Y aquí están como este ejemplo de alternativas, por mencionar algunas, ¿no? Con X, arroba, porque al final las alternativas son mencionar a las personas por su nombre, por supuesto, ¿no? Y cerramos con esto. La siguiente, por favor. Porque al final todo esto es un beneficio. Yo les hablaba de que aprender el lenguaje incluyente es como aprender un idioma. Tú vas a irlo amoldando, vas a ir aprendiendo cómo vas haciendo los desdoblamientos, dejando un poco de usar el genérico masculino para todo, nombrar a las personas como deben de ser nombradas, porque todo esto beneficia a quién, a la sociedad. Dignificar, reivindicar la labor de las personas y los grupos históricamente discriminados, visibilizar la diversidad humana, generar confianza, credibilidad institucional, porque el discurso que promueve una institución, el discurso que promueve una persona, muestra la calidad humana que tiene, la disposición para cambiar los enfoques de derechos humanos, propiciar un clima institucional equitativo en materia de igualdad y no discriminación y de oportunidades para hablar y visibilizar a las personas. Entonces, si yo todo el tiempo estoy haciendo uso de palabras o de etiquetas denotativas, ahí veo la calidad humana y la falta de conocimiento que tengo sobre el tema. La siguiente, por favor. A veces es un tema de desinformación, a veces es un tema precisamente de voluntad, ¿no? Y a veces es un tema de ir aprendiendo algo diferente al que no estabas acostumbrada como persona, pero ahora sí puedes comenzarlo a incluir. Lo que pretende el lenguaje incluyente es reconocer la diversidad, es decir, reconocer que existe una diversidad cultural en México, propiciar que el lenguaje incluyente tenga un enfoque antidiscriminatorio, es decir, que incluya a todas las personas sin dejar a nadie atrás, nadie afuera, promover un lenguaje no sexista, es decir, hablar de ellas y ellos con el desdoblamiento, de igual forma el lenguaje incluyente promueve la equidad, es decir, la igualdad de géneros entre hombres y mujeres,
Y la siguiente, por favor. Y al mismo tiempo, el lenguaje incluyente lo que va a hacer es promover que las instancias gubernamentales a nivel municipal o a nivel estatal o a nivel federal publiciten o promuevan la equidad en campañas, en comerciales, en folletos, en revistas, fotografías, en cine, en video. Yo les mencioné al inicio que el lenguaje es visual. Entonces, si yo, todas mis campañas, toda la información visual que lanzo hacia afuera son puros hombres, ahí estoy viendo la falta de equidad de género. Si yo solamente promuevo que cierto tipo de estética entre hombres y mujeres, hombres con estética delgada, rubios, de ojo claro, ese es el mensaje que estoy lanzando, que las personas racializadas son gente que me incomoda y que no quiero visualizar ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, desde el racismo, proyecto mi racismo a través de estas imágenes que no representan numéricamente la realidad de las personas con características fenotípicas, con tonos de piel oscuro o personas con tonos de piel diverso, ¿no? Entonces, hablar de estas representaciones numéricas que tienen que ser paritarias, que si voy a poner hombres, bueno, yo intento hacer un equilibrio entre hombres y mujeres, que en este caso visibilice los aportes de las mujeres dentro de la institución, que ahí hablamos de la equidad de género, de promover una imagen de mujeres y hombres sin estereotipos, sin asignación específica de roles de género, sin anteponer a los hombres siempre, ¿no? Si yo en mi institución mayoritariamente contrato hombres, ahí me voy a dar cuenta de estas diferenciaciones, ¿no? De priorizar la labor con hombres y no con mujeres. Y también el lenguaje incluyente lo que quiere es hablar de las familias diversas, mostrar, por ejemplo, en estos espacios de campañas comerciales, folletos y revistas, imágenes de familias de distinto tipo, homoparentales, tradicionales, compuestas, extensas, entre otras tantas. Que no siempre sea mamá, papá, hijo, hija, ¿no? Entonces, reconocer que también hay, en este caso, otro tipo de familias diversas que tienen que estar presentes. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Daríamos, si les parece bien, pauta a la sesión abierta de preguntas para intentar responder las que se puedan. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación por la exposición por parte de la licenciada Georgina de Diu Bello, por brindarnos herramientas prácticas para implementarlo en todas nuestras áreas de trabajo. De igual forma agradecemos el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron el día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz a mi compañero el licenciado Ernesto Rodríguez para que nos brinde unos comentarios finales antes de dar paso a estas preguntas, licenciada. Gracias, Leslie. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad es que nos da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión tan interesante que nos ha expuesto Georgina Dideo. Gina, la verdad es que ha sido de lo más relevante ese tema que pues va a lo profundo de muchas cosas, ¿no? Desde estos procesos de construcción cultural, histórica, social, pues hasta aspectos como los que tú expresabas en términos del lenguaje, con todo el significado, todas las implicaciones, todo el impacto y las alternativas, finalmente, que es un poco, que es más bien el propósito de esta sesión, introducción al lenguaje incluyente. Entonces, en ese sentido, primero que nada, agradecerte que nos hayas presentado este tema. Ha generado ya varias preguntas que no me quiero extender porque son algunas que en los minutos que nos quedan quisiéramos pedirle a nuestra compañera Leslie que las lea y al mismo tiempo pedirte a ti algún comentario. No sin antes destacar, amigos, amigas, que pues como bien comentábamos al inicio de la sesión, esa es la primera de las sesiones con las cuales estamos inaugurando este ciclo de diálogos entre CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y el INAFET. Es un ciclo de 7 sesiones y también estamos considerando un diplomado que próximamente les daremos a conocer. Pero por principio de cuentas, ese tema de la introducción al lenguaje incluyente, Gina, las narrativas de odio discriminatorias es otro de los temas que vamos a abordar. Cultura de la no discriminación, proceso de quejas y prevención de la discriminación.
pueblos indígenas, racismo y no discriminación, que ya de alguna manera empezaste a abordar, Gina, en tu exposición, la cultura laboral y no discriminación, políticas públicas y no discriminación, pues son temas que van a formar parte de este ciclo con APRED, a los cuales los iremos invitando de manera mensual, amigas, amigos. Y, por supuesto, pues ese tema que hoy se abordó, la introducción al lenguaje incluyente, que también has dejado ver ya pues un poco el papel que le toca justamente a los órdenes de gobierno, a las autoridades que formamos parte de esos órganos, y pues una tarea que no solo es individual, no solo es personal, no solo es familiar, sino pues es una tarea en buena medida social y del Estado mexicano por pues avanzar en esos procesos de inclusión y de equidad. Y yo diría también, pues, en lo personal, como hombres, iniciar un proceso de construcción para ir superando estos esquemas que tú nos has estado manifestando aquí, Gina, por lo cual te agradecemos. Y déjame comentarte que esto ha generado varias inquietudes, un par de comentarios y varias preguntas que de inmediato le pediré a mi compañera Leslie que nos pudiera apoyar con la lectura de las mismas. Leslie, adelante, por favor. Gracias, Ernesto. Sí, a continuación voy a dar lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes y comenzamos con Sabi Mixteca vía Facebook, que nos pregunta, cuando formas parte de un grupo donde el 80% son hombres y el 20% mujeres, ¿cuál puede ser una buena estrategia para pedir que no te discriminen a través del lenguaje? Ok. ¿Les parece que respondo conforme van llegando? Una de las principales es, independientemente de que el 80% sean hombres, ahí tiene que existir un desdoblamiento, porque hay mujeres, aunque el 20% sean mujeres, esto porque existe una deuda histórica de falta de representación de las mujeres en espacios públicos. El poder hacer uso de un lenguaje incluyente en donde se maneje la representación de hombres y de mujeres de manera equitativa en materia de igualdad, precisamente enmarca que la instancia o la institución está poniendo el ejemplo de reconocer la dualidad, es decir, que las personas, tanto hombres como mujeres, merecen el mismo trato y un trato igualitario. Entonces, la invitación ahí sería, aunque sea el 80% de hombres, darle un espacio a las mujeres porque de esa manera visibilizas y evitas precisamente lo que históricamente ha sido funcional. Hacer uso del genérico masculino como regla universal. Gracias. Gracias, licenciada. La siguiente pregunta viene de nuestro participante Néstor Sánchez, que nos pregunta, ¿cuándo se utiliza la técnica de desdoblamiento? ¿Ya es indistinto iniciar con hombre o mujer? Ok. La indicación por parte de, en este caso, el Instituto Nacional de la Mujer es anteponer las mujeres, es decir, las y posteriormente los. Sin embargo, precisamente el uso del desdoblamiento muestra la diferenciación de hacer una colocación dependiendo cuál es la palabra consecutiva. Si vas a hablar de las personas que forman parte de un colectivo, incluso puedes hablar de las y los, y te va a ser más práctico colocar las primero y luego los para darle sentido a la frase. Pero vamos a encontrar frases en donde es preferible poner los y posteriormente las. De esa manera uno puede hacer este juego de ir haciendo la colocación y diferenciadamente. Pero si ustedes consideran que es pertinente hacer uso de la recomendación que hizo el Instituto Nacional de la Mujer en algún momento, adelante, no habrá inconveniente en anteponer las antes que los. Gracias. Gracias, licenciada Gina. Nuestra participante Leonor Barrientos Sánchez vía Facebook nos pregunta, ¿y qué pasa cuando un grupo vulnerable, como las personas de la tercera edad, llegan a un punto en que son agresivos tanto verbal y físicamente con su cuidador? Ok, aquí hay un tema delicado respecto a lo que están mencionando. Hay que tomar en cuenta que en temas generacionales, el lenguaje incluyente puede ser complicado de manejar en espacios en donde las personas han decidido no hacer uso del mismo.
La idea es, como yo les mencionaba, que era como aprender un idioma porque es un tema de voluntad. El lenguaje incluyente son recomendaciones que pueden adaptarse, que podemos aprender y que podemos apropiarnos de ella, pero no pueden ser una imposición. No existe una articulación en donde tengamos que estar vigilando si lo dijiste políticamente correcto, si incluiste, si no denostaste. Entonces, tomar en cuenta que el lenguaje incluyente al final es una recomendación. Ahora, con el tema de las personas adultas, vamos a encontrar documentaciones en donde se hace la sugerencia de hacer uso de la palabra las personas adultas, las personas mayores a 65 años. Vamos a encontrar otros, que es como el marco jurídico nacional, en donde vamos a encontrar las personas mayores. El ambiente que se pueda generar en instancias de atención o de cuidado a personas adultas no tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver en este caso con las experiencias de vida, con las situaciones o problemáticas que tiene cada uno a nivel personal cuando son abandonadas, se les quita su capacidad jurídica, porque en muchas ocasiones estos espacios sirven de refugio, pero también suelen ser cárceles para ellas, ellos y ellas que están allá adentro, y que en muchas ocasiones las personas mayores consideran que fueron abandonadas, que fueron despojadas de sus pertenencias, de sus casas, de su integridad física, de su dignidad, y suelen ser violentas verbalmente o incluso físicamente, como lo comentan, precisamente porque las familias o quienes eran sus familiares o quienes tutelaban sus bienes les quitaron precisamente en muchas ocasiones ese beneficio. Creo que hay una historia atrás de cada una de las personas, en este caso mayores, que están en estas instancias, y habría que escucharlas para poder entenderlas y emitir un juicio a partir de lo que está pasando. Algo que pueda ayudar a esa instancia es sensibilizarse en temas de igualdad y no discriminación. Si gustan, contactar a CONAPRED para poder ir a estas instancias, porque creo que el tema de sensibilizar y concientizar y capacitarse y formarse nos brinda herramientas a nosotros como funcionariado público para saber cómo operar, cómo dirigirnos, qué podemos hacer, porque nos pueden brindar herramientas desde el enfoque de derechos humanos, pero también algo que nos puede ayudar mucho son este tipo de cursos, talleres, conferencias sobre psicología, sobre inteligencia emocional, sobre cómo acercarnos, porque hay que tomar en cuenta que muchas de las personas que se encuentran en estas instancias vivieron violencia incluso antes, previamente a entrar a estos espacios, ¿no? Entonces, cuando toda tu vida has vivido violencia, no tienes otra forma que no solamente de dirigirte a otras personas. O sea, como toda tu vida viviste violencia, respondes a partir de esa misma violencia adquirida en el trayecto de tu vida. Entonces suele ser violenta porque lo has normalizado, porque crees que es la única forma en la cual te puedes manejar o discurrir con otras personas a partir de la violencia. Gracias, espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, licenciada Gina, por esta respuesta tan puntual. La última pregunta viene por nuestro participante José Raúl Paniagua Pacheco vía Facebook, que nos pregunta, ¿entonces es incorrecto decir compañere o los nuevos modismos que se utilizan en las redes sociales? No, precisamente el lenguaje emergente pretende hablar de las personas que, por ejemplo, no forman parte del binarismo hombre y mujer. Pero también está mal empleado si lo usas nada más como si fuera un juego, como si fuera divertido. Porque si tú en un espacio en donde no hay personas de la diversidad sexual, no hay personas lesbianas, gays, bisexual, transexual, transgénero, intersexuales, deminisexuales, pansexuales, y tú lo ocupas, de entrada, ahí habla desde tu desconocimiento personal por intentar integrar un lenguaje emergente e incluyente en donde no debería de haber cabida. La idea es que si tú estás con un grupo distinguiendo, hablando, platicando, y ellos forman parte de esa agrupación, se ocupe. Pero si no forman parte de esa agrupación, pues tú estás usando un término que de entrada te estás apropiando de un término que no te pertenece. Generalmente las personas que utilizan el lenguaje incluyente, emergente, de poner una X o una E, lo hacen porque sus familiares, hay diversidad de identidades sexogenéricas en sus familias, en sus espacios de trabajo, en espacios en materia de protección y defensa de derechos humanos. También lo vamos a ver cuando, en este caso,
el grupo al que va dirigido es un grupo que forma parte de estas diversidades sexogenéricas, ¿no? Entonces, eso da pauta a poder utilizarlo. Pero si, por ejemplo, tú estás en una conferencia, no les vas a decir, hola, compañeras, ¿cómo están? Creo que esa palabra de hablar de compañeras y compañeros se puede ejercer en un espacio como más de socialización. Y la invitación aquí sería a ver y analizar el contexto en el que, con las personas con las que nos vamos a dirigir, para ver qué ocupamos. Igual y no ocupamos compañeros, pero ocupamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Tengo el agrado de sentirme cercana a ustedes y les saludo a todas compañeras, compañeros y compañeras. Ahí estamos hablando de ser un poco más formales, pero adicional a ello, incluyo la palabra compañera, que es la que yo quería incluir. Entonces, de esa manera le doy otro tipo de sentido más formal, pero además estoy incluyendo y estoy haciendo un uso de ese lenguaje emergente que es incluyente. Entonces, eso es lo que podemos ir haciendo. De esa manera no choqueamos, porque siempre va a haber que en ciertos espacios ese tipo de lenguaje sea agresivo, sea como que, ¿qué dijo? No sabe hablar, ¿no? Entonces vamos a encontrar como podemos convivir de tal manera que lo incluyamos esa palabra, y también reconocer esa diversidad cultural o esa diversidad de género presente en estos espacios colectivos. Y al mismo tiempo no le rompemos el esquema a la persona que no, como decimos, no sabe de recomendaciones del uso del lenguaje incluyente o tiene resistencia a aprenderlo y entonces dice, ay, ¿por qué me dijo compañera? Ya me visibilizó, ya me borró. No, la idea es precisamente, si tú, por ejemplo, si tú hablas de personas, estás incluyendo, si hablas de las y los, estás incluyendo, y si aparte agregas la E, estás incluyendo. Entonces, si tú vas haciendo un intento de equilibrio, pues le vas a dar mucho más sentido a tu discurso. Gracias. Muchas gracias, licenciada Georgina. Y actualmente voy a leer un comentario por parte de nuestro participante Enrique Solozano López, que comenta, claro que son errores históricos, matan la realidad, no hay pueblos indios, sino originarios. No sé si nos quiera dar algún comentario al respecto, licenciada. Claro que sí, lo que acaban de mencionar es muy importante. En México hay un borramiento y un blanqueamiento de la historia. Y desde los libros, la misma forma en la que hemos construido nuestros nacionalismos, omite por lo menos la creación de un Estado-nación en donde no solamente había personas indígenas y personas españolas, sino va mucho más allá de una construcción, porque México ha sido un país que ha recibido distintos tipos de migraciones a nivel nacional a lo largo de su historia, que datan de más de 5 siglos. Y por ello me refiero a que llegaron personas de distintas nacionalidades a permanecer en este territorio desde la creación, en este caso, de los descubrimientos geográficos, pero también desde procesos de golpe de estados en España, en Chile, en Argentina, en el proceso de los sismos en Haití. Y vamos a encontrar cómo existen migraciones de Estados Unidos a México o de toda Latinoamérica a México. Cada uno de los procesos históricos tienen un registro, pero nos avergüenza hablar de ello. Nos avergüenza hablar de nuestra historia prehispánica y nos avergüenza hablar de todos estos mestizajes, estas combinaciones de contribución social, de llegadas de distintas migraciones en distintas etapas geopolíticas y geográficas a nivel nacional. Creo que la idea es comenzar a entender que los pueblos originarios tienen que ser nombrados con nombre y apellido. O sea, estamos hablando de que si un grupo originario, uno va a ir a un estado y tenemos identificados 6, 7 grupos originarios, vamos a hablar de pueblos y comunidades originarias, pero mencionarlas es muy importante, porque de eso también va a depender manejar un lenguaje, un uso de un lenguaje incluyente, en donde les mencionemos, les demos cavidad, les demos espacio y que sean nombradas desde la dignidad y el respeto. Porque si no, entonces no hice mi tarea. Llegué a dar un tema, pero no sé ni qué grupo vive ahí, ¿no? O no sé en cuántos son, dónde están, quiénes son. Entonces la idea es también comenzar a cambiar la forma en la que pensamos y reconocer que, bueno, que este mosaico de diversidad cultural tiene que estar ahí, ser mencionado. Gracias.
Muchas gracias, licenciada Georgina. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me permito comentarles sobre las preguntas sobre la constancia y la presentación. Estas las van a recibir en el correo electrónico con el cual realizaron su registro en nuestra plataforma Fórmate. A continuación, me permito cederle el uso de la voz nuevamente al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, licenciado. Sí, muy amable. Oye, Gina, pues qué lástima que siempre se nos va el tiempo como agua entre las manos. Una exposición brillante y da como para muchos comentarios todavía. Por ejemplo, este último, que nuestro compañero hablaba de un error histórico y que tú hacías esa explicación tan interesante, pues, y yo agregaría, no es un error, o sea, finalmente es una decisión deliberada de una sociedad en algún momento por incluir u omitir, ¿no? Un pasado histórico o construirlo de cierta manera, que después llamamos nacionalismo o historia nacional, y que, bueno, pueden estar ahí dentro o no los diferentes grupos, y que empezar a nombrarlos, como decías, también me lleva a un comentario, a una pregunta muy extensa, que más bien es un comentario de Amanda Martínez. Discúlpanos, Amanda, un poco más por el tiempo, pero en concreto Amanda decía, bueno, ¿y qué sentido tiene hablar de esto si eso no va a reparar, si eso no va a resolver o no va a hacernos una ciudad más inclusiva o incluyente? No sé si estoy interpretando bien el comentario de Amanda. Pero en todo caso, yo lo quisiera traer para ir concluyendo, porque me gustó mucho tu lámina sobre los beneficios del uso de un lenguaje inclusivo, y la quisiera aprovechar para dar respuesta también a esta pregunta de Amanda, porque nos ayuda a dignificar, es decir, el uso de un lenguaje inclusivo nos ayuda a dignificar, a visibilizar, a generar confianza y a propiciar un clima institucional que era el centro de tu lámina. Y finalmente, Gina, déjame ir cerrando con un par de comentarios que se me han hecho de lo más relevante para la conclusión, porque, por ejemplo, nos dice Néstor Sánchez, excelente presentación, digerible, sobre todo por el tema tan delicado y confuso. Y alguien que se identifica como Tampico dice, muchas gracias por esta conferencia, la más práctica que hemos escuchado, pues por este manejo tan cuidadoso de tu parte y por esos consejos tan prácticos y por tu tiempo. Te queremos expresar, Gina, nuestro agradecimiento a ti, a las autoridades de CONAPRED que han hecho posible esta sesión, y a todos ustedes, amigos, amigas. Espero que lo esté haciendo bien, Gina, si no me corriges en privado. Pues a todos ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado, y en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de la INAFED y de todas mis compañeros y compañeras de la INAFED que hacen posible esta transmisión, les queremos agradecer. Que pasen una gran tarde y los esperamos en nuestra siguiente sesión de este ciclo, que va a ser de lo más relevante, narrativas de odio discriminatorias, lunes 22 de mayo. Que tengan una gran tarde. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Gina, nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí con todas, todos y todas. Los esperamos y les esperamos en los próximos diálogos.